Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Con un no rotundo del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, está terminando hoy la eterna pelea alrededor del metro de Bogotá. Después de una reunión anoche tarde con el ministro de Transporte, el alcalde Carlos Fernando Galán decidió que no va a modificar la primera línea del metro de Bogotá como lo intentó hasta esta semana el presidente Gustavo Petro, que propuso, y esta fue su última carta, que el metro entre la estación Antonio Nariño y la calle 72 fuese subterráneo. Ese pedazo soterrado hubiera disparado los costos, pero ante todo traicionado el mandato con el cual fue elegido en octubre pasado el alcalde Carlos Fernando Galán. Por eso le dijo: no voy a cumplir mandato legal y mandato político para terminar el metro que está en construcción, que viene diseñado desde la época de Enrique Peñalosa. Después lo desarrolló Claudia López y lo va a terminar Carlos Fernando Galán con la esperanza de terminarlo entre el 2026 y 2028. Y ojalá sea el final de esa eterna polémica, a ver si esta ciudad, después de tantos años, después de tantas décadas, es capaz de tener una primera línea del metro de Bogotá. Y salimos de la bizantina discusión de si subterráneo o elevado. El alcalde Galán se lo dijo al ministro de Transporte, que se comprometió anoche a entregarle la semana entrante el famoso estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que no respaldó nunca la tesis del presidente Petro, porque dijo: ni Petro lo desarrolló ni lo adelantó tanto el metro subterráneo como dice que lo hizo, ni el cambio de ruta sería inocuo, sería duplicar los 13.000 o 14.000 millones de dólares que vale la construcción del metro de Bogotá. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esta noticia que puede ser histórica, porque digo, se cierra la puerta a esa posibilidad y a la eterna discusión esa de cómo vamos a hacer el metro a pesar de que ya está en construcción. Hablando de alcalde, les voy a hablar del drama por el que atraviesa esta mañana el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que fue condenado por corrupción. Finalmente, un juez decidió que él sí era responsable por la corrupción alrededor de Vitalogic, que es el nombre de la unión temporal con la que intentaron manejar el tema de basuras en el 2016, cuando Rodolfo Hernández era su alcalde. El exalcalde y excandidato presidencial, hasta ayer en la audiencia se declaró inocente, dijo que tiene su conciencia tranquila y el corazón en paz porque nunca se robó un peso. Claro, no se pudieron robar un peso porque el contrato nunca se ejecutó, porque se atravesó la Procuraduría por fortuna. Pero cometieron el descaro de pactar comisiones. Está metido hasta los tuétanos el hijo de Rodolfo Hernández, que iba a recibir una comisión de algo más de $1 millón, repartida con unos empresarios privados, de un contrato que valía cientos de miles de millones de pesos. La ironía es que Rodolfo Hernández era el candidato en teoría en las elecciones presidenciales del 2022 a nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Desde el punto de vista humano, por supuesto, les contaré de la tragedia, porque él termina la audiencia ayer llorando, confesándole a los asistentes, al estrado, como dijo él, que tenía un cáncer terminal. Es un cáncer de colon que ya hizo metástasis y que seguramente marcará el final de sus días. Pero también lo es que marcará el final de los días de un hombre que dijo ser limpio y que terminó juzgado y condenado por la justicia colombiana por corrupción. La fiscalía demostró que él y su hijo participaron en ese entramado que armaron para quedarse con el contrato de la empresa de aseo. Ya les voy a contar de ese tema. Lo que hizo Rodolfo Hernández fue presionar a quien era el gerente de la empresa, se llama José Manuel Barrera, en la empresa de aseo del momento, para que le diera el contrato a ese consorcio Vitalogic, y por eso es la condena. Hablando de problemas judiciales, también les contaré de Nicolás Petro, la histórica retractación de Nicolásito, el hijo del presidente Gustavo Petro, que se desdijo de lo que él mismo le había dicho a la justicia en agosto del año pasado, cuando ante jueces, ante fiscales del caso, dijo que su padre estaba enterado y habló de la corrupción que hubo en la campaña del 2022. Ayer, en una audiencia en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, ante investigadores que son parlamentarios, que tienen la función jurisdiccional de juzgar al presidente de la República, dijo que él lo dijo, lo de agosto pasado, porque la Fiscalía lo presionó. Eso sí sostuvo que fue su padre, el presidente Petro,
que no sabía de la plata que donaron el Turco Ilzaca, Santander, López Sierra, y que en realidad fueron préstamos que hoy le están cobrando. Se mantuvo en su versión de que el polémico empresario Euclides Torres fue quien financió el evento de la P, ese famoso, en una plazoleta en Barranquilla, que fue en septiembre del 2021, cuando teóricamente no había comenzado la campaña presidencial, y por eso corrieron ríos de plata ya en ese momento para financiar no solo actos en Barranquilla, sino también en Cartagena y Sucre. Y no por coincidencia, ese Euclides Torres, según la última investigación, la que hizo La Silla Vacía, el financiador grande de la campaña de Petro, amanece convertido en el zar de la transición energética. Ha recibido contratos por más de 180.000 millones de pesos. Eso no lo desdijo Nicolás Petro. Se ha convertido en el gran contratista del Estado colombiano a través de un fondo, se llama el Fondo de Energías No Convencionales, que maneja el Ministerio de Minas, que generosamente le ha pagado, le ha retribuido a la plata que don Euclides Torres puso en la campaña presidencial. Así que estamos hablando de un escándalo que se ha venido creciendo, que originalmente tenía que ver con la financiación y ahora tiene que ver con los pagos generosos del gobierno a don Euclides Torres. A las 9 de la mañana, el presidente Petro tiene pensado ir a Cali a encontrarse con la gente de la minga indígena. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día viernes 15 de marzo. Esa minga indígena que se ha venido creciendo, son 20.000 indígenas que llegaron en las últimas horas. La visita del presidente Petro no está confirmado, pero ellos lo están esperando. A él y a la vicepresidenta Francia Márquez van hoy en una manifestación hacia Puerto Rellena, en donde suponen que van a estar los funcionarios del gobierno. A partir de hoy, la Fuerza Aérea Colombiana vuelve a llamarse Fuerza Aérea Colombiana, porque la Corte Constitucional tumbó el nombre que quería el gobierno. Les hablaré en segundos del nuevo atraco y del fallo definitivo de la Corte Constitucional sobre el tema de regalías y de deducibilidad, que había sido la controversia técnica, un fallo de la Corte Constitucional ya ratificado, que le va a quitar a la DIAN y al Ministerio de Hacienda casi 4 billones de pesos que ellos quisieron en la reforma tributaria. 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, aquí estamos. Hoy es el Día Internacional para combatir la islamofobia. Hoy es día de Ramadán. Esta mañana hay nuevos bombardeos de Israel. Enseguida, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tenemos un metro en construcción y en ejecución, y el compromiso mío con la ciudadanía, el compromiso mío como candidato y ahora como alcalde legal es sacar adelante ese proyecto y que llegue a buen puerto. El metro de Bogotá no tendrá modificaciones, así lo aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de una reunión con el ministro de Transporte. Nosotros seguimos obviamente en la misma página y tenemos el compromiso de blindar ese proyecto para que cualquier inquietud que haya alrededor del mismo se resuelva. Se rechazó nuevamente la idea de que la primera línea tenga un tramo subterráneo. Así lo había propuesto el presidente Gustavo Petro luego de un estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Esos son los números, esa es la mejor opción para Bogotá hoy. Pudo haber una mejor, pero se la tiraron. La sentencia será de naturaleza condenatoria, por supuesto con la variable que ya he indicado, y es que su responsabilidad será a título de autor. Un contrato de consultoría que no superaba los 360 millones de pesos y firmado en 2016 entre la empresa de acero de Bucaramanga y Jorge Hernán Alarcón es el hilo conductor de un entramado de corrupción que termina condenando a Rodolfo Hernández. El fiscal del caso aseguró que fueron más de 200 pruebas aportadas. Se concluye que el alcalde no solo da la orden, sino que a quienes dan la orden la ejecuta. De contratar a Jorge Hernán Alarcón Ayala fue el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez. La audiencia donde se conoció la condena contra Rodolfo Hernández duró más de 6 horas. El exalcalde habló 2 veces, la primera para decir que no se robó un solo peso y la segunda rompió en llanto y dijo que su estado de salud es delicado. Atendieron mi llamado, el que el médico me atendiera. Tengo un cáncer terminal. Gracias. Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República y exdiputado del Atlántico, compareció en versión libre ante los 3 representantes investigadores de la Comisión de Investigación y Acusaciones, quienes adelantan una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de su padre. Yo fui presionado para declarar en contra de mi padre, tal como se evidencia en el interrogatorio ilegalmente filtrado. En medio de su declaración, el hijo del presidente confirmó que Euclides Torres sí financió el evento de la P en Barranquilla. Sí, es P de Petro, es P de patria, es P de pueblo.
La Comisión de Acusaciones seguirá ahora con sus diligencias. El representante investigador del Pacto Histórico, Alirio Uribe. Anunciamos que estudiaremos detenidamente la evidencia testimonial, así como las demás pruebas que reposan en el expediente, a fin de avanzar en la búsqueda de la verdad. La Contraloría expresó su desacuerdo con el proyecto de decreto que busca bajar las altas tarifas de energía en el país. Ese ente de control considera que muchas de las medidas propuestas ya están reguladas y gestionadas por entidades como la CREC, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM. Sobre esto, el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Queremos advertir sobre la inconveniencia del decreto propuesto por el Ministerio de Minas para bajar las tarifas de energía. La minga indígena llegó a Cali en la noche de este jueves. Hoy, 15 de marzo, continuarán con su agenda. Se tiene previsto que a las 9 de la mañana inicie una movilización hasta el sector de Puerto Rellena, donde le entregarán un documento al gobierno nacional. Juan Bautista es vocero de la minga. Es una fiesta de participación de diversos sectores y que cerrará cuando le estemos entregando el documento de síntesis a la vicepresidenta Francia Márquez y al presidente Gustavo Petro. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Es mi obligación legal permitir que los ciudadanos ejerzan sus derechos democráticos. De igual manera, debemos proteger también que se cumplan las leyes. El camino que tomará el gobierno nacional para salvar la reforma a la salud que está virtualmente hundida en el Senado es el de la concertación. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Nosotros también tendremos que ceder, buscar que no se hunda la reforma porque creemos que es una buena reforma para el país. El presidente del Senado, Iván Nami. En la Cámara de Representantes se demoró casi un año una reforma y entonces ahora quieren que en 60 días nosotros salgamos deprisa. No puede haber prisa, tampoco pausa. Habrá lo que habrá de ser. En medio de la incertidumbre sobre el futuro de las reformas del gobierno nacional en el Congreso, el gobierno está anunciando mano dura para sacar parte de sus banderas adelante. Uno de los artículos de la reforma laboral es la prohibición de los pactos colectivos, pero si esa reforma no pasa, el ministerio ya tiene plan B. Escucha al viceministro de Trabajo, Duin Palma. Pactos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien, como dice el Código Sustantivo del Trabajo y su parte segunda, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato, de impedir un nacimiento de un sindicato, serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos. El registrador nacional Hernán Penagos denunció abusos de poder y extralimitación de funciones por parte de los funcionarios delegados por la Superintendencia Cielo Rusinque en el marco de las visitas que han realizado a diferentes entidades públicas. Debemos ser transparentes con la información que reposa en la registraduría. Nunca nos negamos a la visita que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que sí nos preocupa es el hecho de que en el marco de esa visita algunos servidores públicos se extralimiten. La Corte Constitucional tumbó el cambio de nombre de la Fuerza Aérea Colombiana a Fuerza Aeroespacial. Esto tras declarar inexequible la ley con la que se hizo la modificación, pues determinó que no se puede hacer mediante ley ordinaria, sino que requería una reforma constitucional. En un comunicado, la FAC anunció que iba a respetar esta decisión. Se oficializa el retiro del servicio de policía de 11 coroneles que tienen más de 25 años en el servicio. Algunos de ellos se han desempeñado como agregados en embajadas, comandantes de policía de ciudades y departamentos. Según el decreto, los oficiales superiores relacionados en ese acto administrativo solicitaron el retiro del servicio activo por solicitud propia. En medio de las críticas por la falta de protección para firmantes del acuerdo y líderes sociales, el ministro de Defensa Iván Velázquez confirmó que a la fecha hay 481 órdenes de captura sin ejecutar por estos crímenes y por eso crearon un grupo especial. Pendientes de materializar un total de 481 órdenes de captura relacionadas con esos homicidios. La representante María Elvira Salazar y el senador Marco Rubio, junto a otros 21 congresistas republicanos, enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole designar de inmediato al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional y afirman que esta designación es clave para poder desplegar los recursos que ayudarán a frenar la escalada de criminalidad que amenaza a las comunidades de todo Estados Unidos. Desde hoy y hasta el próximo domingo, 112 millones de rusos están llamados a votar en unas elecciones presidenciales en las que Vladimir Putin, sin oposición alguna, busca la reelección para un quinto mandato de 6 años. Las encuestas sobre un proceso electoral que no tiene ninguna garantía de imparcialidad indican que la intención de voto del actual inquilino del Kremlin supera el 80%. Los futbolistas colombianos siguen con buenas actuaciones en el mundo. Gerson Mosquera anotó gol con el Villarreal, que cayó en octavos de final de la Europa League. ¡Mosquera! ¡Gol!
John Jader Durán volvió al gol con el Aston Villa en la victoria 4-0 sobre el Ajax. El Liverpool de Luis Díaz avanzó a cuartos de final de la Europa League, partido en el cual el Guajiro no tuvo minutos de juego. Estás escuchando